Hola, bienvenidos a un episodio más. Hoy tratamos también de manteles largos, ¿verdad? Como cada uno de los episodios. Siempre estamos de manteles largos. Siempre decimos de que estamos de manteles largos, no te lo tomes a mal. Pero tenemos una Ya me invitada. estaba sintiendo Sí, especial. claro. Bueno, es que cada invitado es muy especial. Todos son especiales. Y también muy diferentes. Tenemos perfiles muy distintos y tenemos un perfil bastante distinto, ¿no? De lo que hemos Sí. llegado a tener. La vez pasada tuvimos chefs, también tuvimos a Cayo, enólogos. Así es. España también, ¿no? Un Productores, poquito de todo. distribuidores. Entonces, Un poquito de todo. un poquito de todo vamos a darle. Pues aquí está con nosotros desde el Valle de Guadalupe, del Valle de Ensenada, De Santo Tomás. del de Valle Santo de Santo Tomás. Tomás, además Primer uno valle, de los valles uno de los primeros valles de emblemáticos. México, el primer valle de México. Así, ¿Será? pues casi. Puede Sí, ser. bueno, Tenemos a que excluimos a Coahuila. Keiko Nishikawa, que nos acompaña el día de hoy. Estamos muy contentos, muy honrados de poder platicar con ella un ratito. Ya la van a conocer, una tipaza. Tengan cuidado si la encuentran de fiesta, porque puede llegar a ser muy intenso esa fiesta. Pero esta intensidad también la ha llevado a estar donde está. Y pues nada, muy contento de poder platicar contigo, Keiko. Bienvenida. Feliz de estar aquí. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Platícanos, Ándale, exacto. ¿en dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué ¿Qué haces? estás haciendo ahorita? Porque eres muy inquieta. Estoy ahorita en Mérida, Yucatán. Vine a estrenar una nueva distribución que me tiene muy feliz, que es con Dendera Solórzano y sobre todo la razón por la que estamos acá tiene que ver con que Dendera se va a hacer cargo de dos proyectos que están muy cerquita de mi corazón y que creo que han sido digamos, un reboot de Bodegas de Santo Tomás, en donde pues queremos nosotros con casi 140 años de historia, lo Claro. que queremos seguir haciendo es innovar. Innovar, ¿no? claro. Y adaptarse. eso, y que se sepa que eso no nos da miedo, ¿no? Entonces, vengo aquí con la chamarra bien puesta de Santo Tomás. Ahora sí chamarra porque nos tocó un lluvión. Le pusimos clima aquí en Mérida para que no se Sí. extrañara el valle, Digo ¿no? que yo siempre traigo la abundancia. así que, Correcto. pues feliz de estar aquí con ustedes. Oye, pues qué emoción. Además, al final del día, digo, ahorita vamos a llegar a Santo Tomás y hablar no solamente del valle, sino de esta vinícola, la más antigua de América, produciendo vino, Así es. ¿no? Ya tenemos por allá la otra, que es la más antigua, pero bueno, esta ininterrumpidamente es la que más tiempo lleva haciendo vino. Ya llegaremos Exacto, ya como tal, como Santo vino, Tomás. vino de mesa, sí, totalmente. Como vino de mesa es la que más. Pero yo aquí la primera pregunta que yo quiero hacerle a Keiko es, y ahorita van a entender por qué. Keiko, ¿eres una psicóloga infiltrada en el vino o el vino se infiltró en la psicología? ¿Cómo está la jugada? Porque Keiko estudió por allá, entonces yo no sé si de pronto ya está como que me siento con ella y de que ya te está analizando cómo agarras la copa y entonces, mira, este tipo es Sí, sí. obsesivo, compulsivo, Sí, total, todo. soy esa. Si eres. Te tendría que cobrar. Aleja la al copa. final. Sí, al final nos va a cobrar, Qué buena pregunta. Es que sí, correcto, en mi otra vida, me acabas de mover el tapete porque en mi otra vida fui psicóloga clínica, ni más ni menos, pero Ajá. ya como tú lo dices, mi hiperactividad de alguna manera me hizo moverme a otros lares y no viví muchos años, yo soy de Ensenada y no viví muchos años en Ensenada y la vida de repente o sea, me revolcó, por no decirlo Ya. de otra manera, Sí. porque, pues, todos sabemos cómo en nuestros 20, pues, de repente somos Sí. aventados y creemos que Completamente. tenemos que comernos el mundo y que Totalmente, somos invencibles además, sí, ¿no? somos invencibles. Y en una vez que me creí invencible, pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que me pegó la revolcada de mi vida y terminé en Ensenada, o sea, terminé en Ensenada medio sacudiéndome las heridas y la ropa y encontrando, y bueno, con lo que traía puesto prácticamente, ¿no? Ok. Esa es otra realidad que afortunadamente pues llegué a Ensenada, obvio, porque ahí está mi familia, Sí. pero me encuentro con este mundo del vino que cuando yo me fui a los 17 años, Ok. pues era un mundo que pues ahí estaba, ¿no? Ahí estaban las verbenas de Santo Sí, Tomás, sí, que sí, era las donde fiestas, todo. empezábamos medio a agarrar la borrachera con vino de morros y luego estaba, pues yo crecí en el Mogor, ¿no? Con la familia Badar. Con los Badaños, sí. Mi mamá es muy cercana era muy cercana a Toño y ahora a Natalia Ujú. y
Y bueno, pues, o sea, esa era mi relación con el vino, realmente no había mucho más, y entonces llego y está esta como industria efervesciendo, ¿no? O sea, yo siempre me he sentido muy orgullosa porque estando viviendo lo que estamos viviendo y sobre todo lo que viví en aquellos años, hace 15 años, que regresé a Ensenada, yo sabía que yo estaba viviendo la historia, Ya. ¿no? Lo que Estabas en la un parte del Iba a llegar. momento iba a ser importante. historia, ¿no? Y eso me lo tomé muy en serio de forma tal que me entregué completamente a esta industria. Fíjate que yo creo que algo que me ha ayudado mucho la psicología en esta industria, número uno es, soy ninja para no tomarme las cosas personal. Total. Súper. Que tratar No, con la gente, ¿no? o sea, Inteligencia emocional es como. sí, luego en el mundo del vino, pues somos apasionados, ¿no? Luego también los egos a Y veces a salen por veces ahí, hay ¿verdad? mucho Sí, ego, Celos, y luego el celos. cliente que Que cree, sabe fíjate todo. esa puta madre. Sí, 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 sí. está cañón. Sí, Entonces, esa parte como que, o sea, eso de no tomarme las cosas, aun cuando es en contra de mi persona, yo digo, pues este canijo trae una situación Hay issues ahí. que yo represento lo Es que que está quiero cañona, atacar, Keiko, ¿no? porque acabo hablando contigo y acabas llorando. Sí, Ya, esto- no, ven, ya, güey. tómate la botella. Sácalo. Tómate, güey. Fue, Tómate un fue poco tu de- mamá, ¿no? La figura Sí, paterna, la sí, figura sí, paterna vamos a hizo falta. fortalecer esos lazos. Vamos a fortalecer. Sí, sí, Digo, y sí. entrando en este tema, también para explicar un poquito qué hace como tal alguien de RP en una bodega tan grande como Santo Tomás, y también va de la mano cómo comunicas el vino Claro, mexicano. O claro. sea, Yo creo que ese fue un reto muy importante porque, bueno, tengo que confesar que nunca lo hemos mantenido un secreto, No te pero preocupes, nada más nos ven como 6 personas. Mi, ay, mi sí, mamá, su mamá. perfecto. y Y ya. ahora la la tuya, mía. La tuya. Saludos, mami. No, lo que creo es que eh, yo me hice publirelacionista un poco pues por accidente, Ujú. evidentemente, ¿no? O sea, porque yo después de que regreso a Ensenada hago una especialidad en como un diplomado en organización de eventos, básicamente, y en este proceso, pues resulta que soy muy buena para las relaciones públicas. Y una amiga muy querida me dijo un día, porque le dije, es que, ¿sabes qué? Estaba haciendo yo eventos freelanceando, ¿no? Ok. Pero viviendo en casa de mi mamá, pues yo tenía 12, 13 años que no Ajá. vivía en casa de mi mamá, imagínate, y ella también, Sí, bien ya, sola, ¿no? acomodarse de nuevo. Otra vez volver a la Entonces me invita dinámica. mi amiga, es que yo Uts. ya necesito conseguir un trabajo de tiempo completo porque esto, o sea, it's not working out, ¿no? Y entonces me dice, deberías de buscar trabajo como relacionista público. Y yo, ¿qué es eso? Y entonces, pues, Google it, ¿no? Bueno, ella me dijo, es decir, un pitch, un como elevator pitch, ¿no? Ah, Un pitch de por qué, cómo, cuándo, dónde, ¿Y por qué? fin, ¿No? ajá, en 5 minutos y que te la compren. Ok. Y yo, órale, pues igual y sí, ¿no? creo que sí. Y entonces, o sea, en estos días que hablé con ella, ese día en la mañana yo afortunadamente nunca había tenido que hacer un currículum porque pues siempre las chambas de alguna manera habían llegado. Y cuando estoy en la veterinaria esperando que una amiga salga de la veterinaria, me acompañe a recoger a nuestros hijos a la escuela, al Montessori chiquito que tenemos ahí a la vuelta, llega Fernando Pérez Castro, Ujú, de La Lomita, ujú, ¿no? sí, Sí. sí. Y yo a Fernando lo conocí en los 90 cuando estábamos los dos en la universidad por amigos en común de Mexicali. Y entonces me dice, ¿qué andas haciendo aquí, Keiko? Y le dije yo, buscando, o sea, como que en ese momento Sí, dije, te salió. pues buscando trabajo. Y dijo, Y venga, como che. que el vato dijo, aquí en la veterinaria. Sí, sí. Y yo, no aquí en la veterinaria, en la vida. Afuera, en la vida. Y me dice, ¿y como de qué? ¿Qué? Y le dije, pues mira, me gusta mucho organizar eventos y las relaciones públicas y no sé qué. Me dijo, pues mándame tu currículum, quiero empezar un nuevo proyecto y necesito alguien que me ayude. ¿Y tú, mi qué? Y Mi eso, o currículum. sea, ajá. Y ese proyecto terminó siendo Carrodilla. Ah, sí, que mira. Carrodilla. Entonces Carrodilla es mi bebé. Órale. Gran vino es- también, ¿eh? Sí, Sí. fue. Una filosofía Digo, orgánica, no se diga biodinámica, la ¿no? lomita, ¿no? Para Sí, mí bueno. la lomita es mi escuela, pero la Carrodilla, pues de alguna manera es. Una es vez que mi entras bebé. ahí, ¿ya no sales del mundo del vino? Ya no, yo Ok. nunca O sea, volví a te vas salir. Intenté, moviendo. Ah, lo intenté. ¿Y qué te decía el vino? Venga, che. No, pues o sea, mira que lo intenté, porque cuando termino en la Carrodilla, yo decido
lanzarme al mundo del ambientalismo, porque eso es lo Ok. mío, ¿no? O Ya. sea, yo soy una incansable luchadora de la conservación del medio ambiente y ya les contaré un poco más al respecto, pero entonces sucede que renuncio, todo al revés. Renuncié primero y luego me puse a buscar trabajo. Ajá, sí, todo Y mal. entonces toma. Y Oh, entonces vale. en esa búsqueda del trabajo, pues, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que nadie me tiró Nada. Nada. ni Ni un una salvavidas, llamada, nada. no, güey, Nada. nada. Yo estaba sola. Y entonces y en ese proceso, un querido amigo que su esposa es una de mis mejores amigas, que es José Luis Durán, Ujú. Ah, claro, sí. me dijo, pues ayúdame a abrir el mercado estadounidense y ahí vemos qué onda, ¿no? Y de lo que tú encuentras, lo que quieres hacer. Ah, Bueno, me voy a Estados Unidos. No sabes, no me fue mal lo que le sigue. O sea, Terrible, le ¿no? podría escribir un fuck up nights nomás de de esa todo lo que te experiencia, pasó. que fueron 8 meses, güey. O sea, tampoco es que Ajá, la vida, no fuiste la vida. No. Pero a ver, espérame. Ahí se me interesa muchísimo. Sí. ¿Por qué el mercado estadounidense no veía con buenos ojos o qué pasaba? Está muy competido ¿Hace también, cuánto ¿no? fue? Esto fue hace casi 10 años, hace 9. Ya, si Hace no, no 9 tenía, años, el vino mexicano 2007. todavía no tenía esta penetración Sí, tan no. Pero también hay como como ahorita, ¿no? este nostalgia del mexicano que vive allá, ¿no? Que es muy Pues esa afán de era una productos mexicanos, ventaja. pero Es- creo que es muy sí. competido también Estados Unidos, ¿no? Súper competido, Ajá. ¿A pero qué zona? ¿A además qué zona estuviste? en Porque, San Diego, Ujú. más. ah, Con bueno. puro San Diego tuve para que me rompiera el alma. Ya. Con eso dijiste me regreso. Sí, güey, porque, o sea, o sea, lo que tiene, sobre todo California, y bueno, Estados Unidos en general, piensa en México y ¿qué piensa? Tequila, Sí, claro, Sí, mezcal, sí. ¿no? cheve, ¿no? Sotol. Ni ya, saben y- que tenemos vino a veces. Ni saben que No. tenemos vino. Y entonces, mucho menos que a una hora de ellos está Valle el valle vitivinícola más más importante del grande, país. más establecido, ¿no? Sí, Con más infraestructura. antiguo. Sí. Y entonces, y luego agrégale que por lo general los vinos son caros, ¿no? Los vinos mexicanos son más costosos que los Exactamente. que se venden en Totalmente. Estados Correcto. Unidos. Agrégale que los de José un poquito más Además, todavía, ¿no? sí. Porque sus procesos de elaboración Sí, son son más meticulosos. quirúrgicos, Correcto. ¿no? Entonces, pues la gente, o sea, por mucho que le gustara, no me fue mal. También, Me pero fue mal. también te ahorras el JEPS si lo mandas para allá. Sí, Eso totalmente. ayuda un Eso poco. ayuda, sí. Pero aún así Pues no, fue terminan muy caros, complicado. ¿no? Y entonces Santiago me empieza a buscar. Yo para esto, se imaginarán, en una medio depresión ondeada, Santiago Cosío. Santiago Cosío me empieza a buscar. Él tiene alguna vinícola, ¿no? Él Por ahí. tiene una vinícola ahí. Él Pequeñita. es dueño de una vinícola ahí X. Pequeñita. Sí, muy pequeñita. El director general de bodegas de Santo Tomás me empieza a buscar, Humildemente. que yo solamente lo había conocido en una ocasión anterior porque fue a uno de mis eventos de vendimia. Y debo Ok. decir, de la Lomita, y debo decir que cuando Santiago regresó, bueno, llegó a vivir en Ensenada, Ajá. pasó algo muy curioso porque cuando, pues digo, todos pertenecemos a Provino y de alguna manera pues yo tenía mucha relación con el gobierno, pues porque hago las relaciones públicas, no sé qué. Y cuando llega Santiago, que decide venirse a vivir a Ensenada, como que la industria descansa un poquito. Ya. Como que ahí llegó nuestro Salvador. nuestro cuidador, ¿no? Ujú. O sea, sí hubo un poco esta Es que esta Santiago entró agresivo. Santiago entró con ideas muy revolucionarias. Sí. Me acuerdo que tenía a Juan Pablo Núñez. Sí, Un gran abrazo a Juan Pablo, que también otro gran abrazo. Otro deschavetado, digo yo, Otro porque deschavetado. también todas las ideas que traía se ponen a viajar, se ponen a impulsar el vino, se ponen a Sí. mover y a llevar gente de todo el país a sembrarnos, porque yo soy de esa generación también, que Claro. nos siembran esta semillita, nos meten a conocer toda pues Totalmente. todo, la vendimia, Total- y ahí es donde me enamoro yo de Laura Zamora también, que Ah, bueno, Lau, en sí. aquel momento Sí, estaba ella sí. como la head manager de todo, de la enóloga, pero es a raíz de Santiago que empieza esta como revolución, siento yo, no digo, no sé si Y antes. también en Ensenada, o sea, a ver, en el centro de Ensenada, el espacio que tiene Santo Tomás es increíble. Y luego también en el Valle, ¿no? Está Torel, también está Sí. increíble. O sea, sí han hecho, creo que contribuyó mucho por Ensenada también y para los ensenadenses, Bueno, pues ahí ¿no? te va. Crear esta cultura de vino. Entonces, mira, una de las razones por las que yo decido salirme del vino tiene que ver con que una vez yo le pregunté a mi hijo que tendría, no sé, 6 años, le dije, ¿a qué se dedica tu mamá?
hace fiestas y vende vino y yo, Sí. Sí, o sea, sí, todo Pues sí, bien, todo iba bien ahí. pero al día siguiente el DIF municipal ahí, pero además me de lo voy a eso, llevar. exacto. Número 1. Número 2, mi familia, que es, digamos, del lado japonés, Sí. por el que traigo yo esta botarga japonesa, ¿En No. serio? es que Oye, ¿sabías que con mi, los mi muy papá apellidos. es Nasif? Yo soy Nasif Nakagawa. Ya me habías Sí. dicho Sí, Yo que soy yo pensé que era de Nakagawa. Tlaxcala por los nombres. No somos de Tlaxcala. Yo creo que nuestros antepasados llegaron en el mismo bote, una migración muy grande de japoneses. Sí, sí, sí. Varios Sí, se fueron al sur, varios se fueron Al al norte, ¿no? Sobre Ahí en todo. la ciudad tenemos harto nacido. Sí. Sí, ¿Ah, Nasif sí? hay muchos, pero Sí. Nakagawa, que son los que llegamos Sí, a sí. Oaxaca, también una comunidad japonesa ahí Muy pequeña, sólida. pero muy sólida. Sí, así somos bien Sí, sí, sí. arraigados. Sí, sí, ciertamente. Y fíjate que esa familia, mi familia japonesa, yo soy la más chica, digamos, de la generación de los nietos de mis abuelos, ¿no? Ok. Entonces, todos, tanto mis tíos y mi papá como mis primos, han dejado un legado muy hermoso, Mm. ¿no? Importante, gente que ha dado, que se habla de la familia como con mucha honra. Ujú. Y pues que mi chamaco me diga que hago bien, pues haz Sí, de te cuenta que pegó. me pegó Claro. dije yo, changos, o sea, no sé si esto es lo que quiero. Ese es el legado. Expresar O sea, o... porque sí entiendo que estoy haciendo Sí. histeria, hago los mejores eventos en el Sí. Valle, sin duda, pero pues no sé si eso Es sea el legado suficiente, que el quieres legado dejar que así, nada más de quiero hace buenas dejar, ¿no? fiestas, ¿no? Y entonces, como a la tercera entrevista que Santiago y yo como que coqueteábamos así, como que pues sí, pero no sé, pero no Ah, sé qué, pero pues no sé. Y un día me dijo, a ver, ¿qué quieres? sí. ¿Qué Al buscas? grano, güey, ya. Ajá, ¿qué te mueve en la vida? No, ¿qué quieres de dinero? ¿Qué quieres de trabajo? ¿Qué te mueve? Le dije, pues yo la neta quiero trascender. O sea, yo quiero dejar como algo más que no tenga que ver conmigo. Y ya me dijo, pues tengo un proyectito ahí medio atorado que es que tiene desde los tiempos de Hugo. Y yo, sí, a ver, cuéntame. Y me cuenta del proyecto de la Plaza Santo De la Tomás. Plaza del De la Tomás, Plaza claro. Santo Tomás, ok. Entonces, Increíble, ¿eh? imagínense a mí en ese tiempo, jovencita, sin arrugas, sin estas bolsitas que yo Cállate, colo estás bien joven sin todavía. canas. Y entonces dije, claro, yo quiero hacer ese proyecto. Y mírame ahora. Eso fue hace 2 Está bien semanas. padre el proyecto. Eso pero fue hace 2 mira cómo semanas. quedé. La acaba de terminar. No, sí, sí, sí. No, pero valió mucho la pena, ¿no? Digo, al Es un final del proyecto día. increíble ese, es un proyecto increíble, la verdad. No, y además que el haberlo hecho, o sea, yo entendí, y esto lo he platicado con Hugo en ocasiones en donde él cuenta cómo es que, porque bueno, a ver, cuando Hugo construye la vinícola en el Valle de Santo Tomás, Ujú, como la conocemos ujú, ahora, que la construye Alejandro, su hermano, las instalaciones de las bodegas, que las era como le decimos los ensenadenses, de las bodegas en el centro se quedan como vacías, Sí, ¿no? sí, Y sí. entonces hay un súper, ahí regional que se acerca con inmobiliaria a coquetear la idea de, pues, Ok. de que si se agarran un almacén, se corre la voz y esto pues, internet, pre-Facebook, Sí, 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 pre-redes todo redes sociales, sociales antes, sí. este, la comunidad se une y se juntan para hacer una protesta, digamos, pacífica, Pacífica, sí. y llegan y todos se agarran de la mano y abrazan el edificio literal. O Qué sea, era locura. tanta gente que le dan la vuelta a la Qué cuadra. historia, qué historia. Entonces, ahí dice Hugo que ahí es cuando él se dio cuenta que Santo Tomás no es de una familia. No, sí. Santo Tomás es de Ensenada. Así es. Ensenada. Entonces entiendes que Y de México. claro. Santiago, ¿nos puedes depositar nuestra ganancia? Exacto. Somos dueños Nuestras todos. utilidades. Nuestras Ya utilidades. sabía por la favor. clave interbancaria. Pues sí, claro. Aquí sale abajo. Aquí. La bodega, o sea, Santo Tomás fue fundada en 1888, como todos sabemos, y Ensenada en 1882. Sí, sí, sí. O sea, fueron Nada, 6 nada, años. claro. Entonces, Sí, claro. no se habla de la historia de uno sin hablar de la historia del otro. Sí, sí. Por lo tanto, como que el ensenadense lo sentimos muy nuestro. Sí, yo creo ¿no? que La tiene un bodega. apego muy, muy cañón por eso, por San Tomás y también creo que por Cheto. Hay como un apego muy, muy fuerte, ¿no? En Muy Ensenada. especial, Sí, muy sin duda. especial, sí. Y fíjate que definitivamente. a mí me tocó esta parte que ellos me explicaban justamente, Santiago y Juan Pablo, bueno, en su momento me platicaban muchísimo de esta sensación que tienen las demás bodegas, y te estoy hablando de hace
wow, voy a decir como 15 años probablemente o más, esta sensación que tenían las otras bodegas emergentes en su momento, que siempre volteaban a ver a Santo Tomás y a Lacheto como las bodegotas, las grandes bodegas, las que producen el vino en masa casi, Claro. ¿no? Pero pues ellos seguían sintiéndose como la bodega del pueblo, la bodega de Ensenada, la Sí. bodega que surtía a México, y pues siempre hicieron todo a favor de eso, o sea, nunca hicieron ninguna bodega pequeña menos, los trataban de incluir, y me acuerdo Montechanic, justamente el papá de Hans, que en paz Sí, el doctor descanse, Rock. el doctor, pues también él ya se sentía incómodo porque estaba en esa época, estaba en esa transición de ser de esta bodega boutique Ujú. a esta bodega ya de gran escala, y Sí. ahorita pues es una de las 5 grandes seguramente, Sin duda, ¿no? sí, ¿No? sí, ya, Y, ya y produce más vino que nosotros. imagínate, o sea, Pues sí, creció estaba mucho Montechanic. creció Sí, qué muchísimo. Y también el posicionamiento de marca, ¿no? Sobre todo, que ya lo Claro. ubicas. Si es vino mexicano, creo que dices Santo Tomás, Casa Madero, Montechanic. O sea, Claro. ese posicionamiento Sí. de marca Sí, ya sin es duda. absoluto. Y es, Sí. ¿Y creo cómo que la lleva el cuesta mucho Valle? llegar a eso, ¿no? Claro. ¿Cómo la lleva el Valle con esto? O sea, ¿cómo la lleva el Fíjate que Valle? yo creo ¿Sigue que siendo te voy a decir algo, a mí como que, y lo digo como les conté ahorita que llegó Santiago cuando llegó y que la que la industria como que respiró profundo y se sintió cobijada, porque de alguna manera el que llegue el dueño de alguna de las bodegas más importantes del estado, este, y mejor posicionadas, como dices tú, Patrick, de alguna manera le da el sustento, ¿no? O sea, no es lo mismo que hay un director general o Claro, que vaya a ser el que dueño hay un ahí. dueño tomando decisiones, No, bueno, sí. apoyando, ¿no? Y metido además. Y metidísimo. Sí. Entonces, yo creo que el Santo Tomás ha sido cuna para muchos proyectos, o sea, Justo. empezando, digo, porque Hugo de alguna manera, pues, cobijó a un montón de Estamos hablando de Hugo da proyectos. Costa. De Sí, Hugo da claro, con Costa, la claro. escuelita, todo Que Hugo eso. llegó a Baja California por Santo Tomás, ¿no? El papá de Ujú. Santiago lo contrató. Y entonces, pero pues ahí trabajó Christoph Garner con nosotros, ahí También, trabajó de No, Vinisterra, digo, Vinisterra, pero mi altura. Es que, ahí claro, trabajó Fernando Martín de Cabas Balmar, una cantidad de otros productores, Joaquín Prieto, que en paz descanse, ahí estuvo también Álvaro Petánico, o sea, de alguna manera muchos proyectos surgen derivan de ahí, ¿no? Se vuelve de- escuela, vamos. se vuelve Pues que viene como este escuela. boom de que era el Valle Bohemio, ¿no? La Claro, escuelita, vamos a hacer vino. ¿cómo se llamaba ese evento que hacía la escuelita? Que era muy divertido, ahora me acuerdo. Pero sin duda el que creo que Santo Tomás siempre ha sido como cobijo Sí. para muchos otros proyectos chiquitos. Como lo es, yo creo que Casa Madero en Coahuila, ¿no? Que ha sido como este Seguramente, cobijo por de, supuesto. de Es muchas justamente. vinícolas Sin y duda. proyectos. Y que Sí, está padre, ¿no? y que Que como Paco que Rodríguez ha metido la mano en un Sí. montón, o como lo es Freixenet Freixenet en Querétaro, totalmente, O totalmente, sí, sea, producen el 95% de los humos de la sí, región, o sí, sea, sí. y está padre que se ayuden en ese punto, ¿no? Totalmente. Y creo que eso es algo bien bonito que pasa en Santo Tomás. Y por ejemplo, hoy en día, la verbena que te decía Ajá. que es Ah, nuestro evento está principal de las padrísimo. fiestas de la vendimia, en donde ahora ya, pues casi 29 años, pues de casi entre 15,000, 20,000 personas, y en Sí. en post pandemia lo redujimos a 5,000, que no es cualquier cosa, pues también tiene esta oportunidad de darle entrada a otros proyectos chiquititos de vino, que eso es lo que nos ha Lo que, gustado un pues, montón. claro, también puede bueno, ayudar a darle exposición, ¿no? A los Así demás. es, Porque sí. también desde el lado de producción pequeño, te digo, yo también te lo puedo decir, pues es complicado llegar a competir con alguien. Y tampoco se trata de competir, ¿no? Con una bodega como Santo Tomás, donde los recursos son ilimitados. La producción es mucho mayor, ¿no? Mucho más grande también, que es lo interesante. Pero creo que es eso, Sí, ¿no? pero sí Que el todos, precio todos maneja tenemos un espacio, ¿no? Sí, Ahí, claro. no, claro, a ver, el vino es negocio de volumen, es una Sí, realidad, ¿no? sí, Como, sí. como negocio, así tiene que ser. Pero está para que puedan coexistir todos estos proyectos, Sí. ¿no? Que son muy distintos, ¿no? Con producciones distintas, de mentalidades distintas. Totalmente. Ahorita hay mucho la tendencia no natural, orgánica, etcétera, que podemos encontrar por todos lados y que también podemos ver con ustedes ahora en el cambio de imagen, que está interesante. Sí. Y creo que, digo, me gustaría hablar de este vino porque está Sí, muy bien hecho. Justo era Por lo eso, que yo iba a ya mencionar. quiero decirlo desde hace mucho, Estamos desayunando un Petnat Exacto. espectacular, pero además, está porque súper bien hecho, ¿no? a lo mejor tú lo estás viendo de noche este capítulo, Sí. pero ahorita es muy temprano aquí en Mérida. Aquí estamos en Bartolomé de Todos los Santos, Las 10:49 de la en mañana. el restaurante, y estamos desayunando con Petnat y nos está yendo
muy A ver, bien. pásate la botellita porque, Muy bien. número uno, trae una identidad y una imagen muy distinta a la que conocemos de Santo Tomás. Sí. Número dos, un Petnat también, ¿no? Que viene con esa tendencia, pero a ver, el vino es súper limpio y la boca es súper sedosa, texturizada, deliciosa. O sea, está Así muy es. bien hecho el vino. Y por supuesto, miren, viene con corcholata. Y así es como llega ya el vino, ¿no? Y ahorita Así ya, afortunadamente, ya hace mucho tiempo que no, ya no tenemos que estar luchando contra el tema del corcho y estar explicando. Ya el cliente ya está mucho más entendido, mucho más conocedor y sabe que una corcholata de pronto puede ayudar a mantener mejor la frescura y lo estamos comprobando con este vino que está Oye, levaduras indígenas. con levaduras Sin indígenas. Sí, filtrar y sin sulfitos añadidos. pero velo, está limpiecito. Sí, hacemos de güeye con este vino. Bueno, y les cuento cómo surgió un poco. Sí. Además viene- el nombre, cómo viene- Cantarranas, ¿no? Está Sí, está Más bien, superlindo. ¿cómo viene este cambio? A ver, nos dijiste, tú te fuiste a los 17 del Valle, viste este valle, ¿no? Ensenada, Evolucionar. que empezaba, porque yo siento que de todos los municipios de México, creo que Ensenada es el que toma vino por cultura, Así ¿no? O sea, ahí sí se toma vino. Sí, se toma bien. De ahí, ok, lo podemos ver en Ensenada y dices, wow, ¿no? Se toma vino, pero en el resto del país no. Entonces, Claro. ¿cómo llegamos de que tú te fuiste, volviste, llegaste a Santo Tomás, a tener la idea del Santo Tomás muy sobria, la etiqueta, muy clásica, como se manejaba antes, el chateau, lo que sea, ¿no? Claro. Ese, No, copiamos mucho, ¿no? y Hasta Europa. siguen teniendo estas etiquetas blancas llegar con a la esto. letra. Pues es que no podemos, no. No, sí, claro. Eso Pero ya, ¿cómo, ya es. cómo llegan ya a decir, ¿sabes qué? Claro. Vamos por Oye, otro. quitas esa etiqueta y nos vamos a ir a agarrar todos de la mano. Por ya, supuesto. Y más allá del que el mercado está cambiando, obviamente Claro. también, ¿no? Pero ¿cómo es que llegaron a ver, vamos a echarnos este pet nat, vamos a comunicar así? Es una locura. Yo Esto creo que- yo ¿cómo creo se que tiene que arriesga ver una con todo bodega? lo que estamos diciendo, con todo lo que estás diciendo tú, Patrick, ¿no? En términos de que evidentemente la cultura empezó a cambiar, ¿no? Empezaron unas tendencias y yo creo que Santo Tomás, a ver, una de las cosas que yo hice cuando entré a Santo Tomás y que tiene que ver con comunicación, que era lo que Ajá. me preguntabas originalmente, que no te respondí, yo le dije a Santiago, ok, ¿no? Entramos, digo, este proyecto de la plaza yo lo voy a hacer como voluntaria de la fundación, que Ok. es el trabajo que más Sí, quiero sí, Santo Tomás. totalmente. Pero las relaciones públicas y la comunicación tienen que ver también pues con otra parte que es fundamental para la bodega, ¿no? Y entonces yo le dije, número uno, quisiera que redujéramos el catálogo. Ok. Que en ese tiempo Eran creo que demasiadas teníamos etiquetas, ¿no? 48 Sí, no. etiquetas. O sea, Sí, mucho, locura, mucho, una sí, locura. mucho. Ah, claro, tenían todos los vientos, Y tenían y todo. los furbus Y todas esas madres, bultus, furbus, y exactamente, Yago. Yagos, Sí, era como exacto. simplificar la oferta, Sí, ¿no? le Más dije, o sea, fácil. y yo ahorita todavía lo haría más, Ujú. pero bueno, eso, amanecí con eso la semana pasada. Que reducir eso, Ya nada número más quiere, ya nada dos, más quiere manejar Siraya. Ya. y ya, Eso ya, pues. Pet nat y ya. No, el Barbera tiene un favor. sí, el Barbera. Le dije, y quisiera porque mi querido Juan Pablo, que lo hizo y lo rompió en su tiempo, lo Sí. hizo perfecto, pero como que en ese tiempo la imagen de Santo Tomás era esta imagen como muy elegante, muy formal, de sí. todo de negro, todo así, Ujú. negro, Más dorado. sobria, ¿no? blanco, Sí. Y yo lo que le dije a Santiago, porque a ver, cuando yo trabajaba en otras bodegas y pensaba en Santo Tomás, yo pensaba, siempre personifico todo, pero pensaba en un señor trajeado como sin cara, Ya, ¿no? ya. Así como... Y con sombrero de bombín, además, ¿no? Y con sombrero de bombín. Sí, gasné. Y su bastón así de plata. Sí. Ya. Y así tomando decisiones. Pero y ¿no? así es el vino también, ¿eh? Siempre han sido vinos muy elegantes, muy cumplidores. Pero siempre hemos tenido una influencia europea. Sí, O sea, ¿no? completamente. Que copiábamos siempre el estilo, ¿no? Y Entonces, en todo el mundo funcionó así, la verdad. cuando llega Hugo que dice, no hacemos más vino europeo, ahora hacemos puro vino mexicano, y que el papá de Santiago accedió, digamos, a esa idea y se creó toda la revolución que hubo a través de Hugo para el vino mexicano. Y bueno, y entonces yo le dije a Santiago, quiero que quitemos todo lo negro, porque a ver, Santiago es un morro, un señor muy joven, ¿no? Como Tutankamón. Pero pues es un señor muy joven y jovial, que es muy espiritual, entonces siempre es así, es muy ecologista, entonces siempre trae como Sí.
siempre sus está- guarachitos, ¿sabe qué? Y su, ¿no? O sea, Ok, ok. apoyador a la industria mexicana. Entonces, no sé, como que nada que ver con esta imagen que yo tenía del señor trajeado, ¿no? De Entonces, corporativo. sí, sí, exacto, sí. vestido de negro, así, nada que ver, ¿no? Entonces le dije, Santiago, vamos a quitar todo lo negro, ¿no? Porque había, a ver, hablando de todo lo negro, tiene que ver que había piso, paredes, techo, piedra, árboles, Claro, ladrillo, todo la todo de historia, negro, güey. claro, todo. Entonces, Pintaban los árboles de sí, negro. sí, 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 o sea, la base de la mitad para abajo, no, 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 fue una locura. Entonces, De mármol. yo les dije que pues que no, que primero todo lo negro. Y punto número 3, que fue algo que para mí sigue siendo un reto porque la gente así a veces nos reconoce, es que yo lo primero que hice es, no se vuelve a decir que Santo Tomás es la vinícola más antigua. Ok. Ok. Porque si tú dices que es una vinícola antigua, entonces estás hablando de que pues ya medio huele anticuado, Viejo. viejo, No, sí, Sí. claro. a estancado, ¿no? A Y- Bretanomices. ¿No? Sí, casi Así como casi. antiguo. Sí, ¿no? ahí. sí. Destapa, sale una polillita, Sí, ¿no? exactamente. Es que la comunicación es muy importante. Lo en que, eso. Está lo cañón. que yo quise y lo, digamos, lo instituí de adentro hacia afuera, tenía que ver con hablar de Santo Tomás como la primera vinícola, porque entonces empiezas a hablar de la primera vinícola y entonces luego dices que fuimos los primeros en implementar, güey, barricas de 225 Ok. litros, Sí, tanques está de acero cañón. inoxidable. Ok. Fuimos los primeros en el país en embotellar una En botella. profesionalizar la industria, por así decirlo. Fuimos los primeros en tener un enólogo mujer, fuimos los primeros en tener Sí, está esto, cañón. o sea, La lista es larguísima de la todo lo lista es primero que hicieron. larguísima. Si te quedas en antiguo ya valió, Sí. ¿no? Entonces, si dices la primera, pues ahí te va toda la lista de todas las primeras Sí. cosas que hemos hecho. Entonces, cuando llegue esta nueva onda de los vinos naturales, de procesos naturales, vinos orgánicos, etcétera, por supuesto que Santiago y yo, siendo, digamos, 3/4 partes hippies, dijimos, venga, Venga vamos, por allá. ¿no? Y también que las generaciones que consumían han cambiado. O sea, ya no es la grande que consume Claro. más, sino que ya vienen otras que prefieren una Bueno, comunicación distinta. fíjate, es curioso porque según las tendencias del mercado, quien sigue consumiendo más vino es el boomer Ajá, X sí, y totalmente. el No millennial en grande, consumo. ¿no? El Pero quien consumo mayor. viene. Pero a quien Exacto. tenemos que hablarle que va a ser el que luego va a seguir consumiendo eso es al mazmorro, ¿no? Al Sí, sí. millennial. El que está buscando la centennial. corcholata Pero- para más rapidez y Para ¿no? Santo Tomás creo que, a ver, para una bodega así, hacer este cambio de etiquetas y de línea stock no es fácil. O sea, no es como te levantas mañana y vamos Sí. a implementar una nueva línea. Pero fíjate qué tan disruptivo es que incluso tú ves la etiqueta en el supermercado. Nunca pensé esto en Jamás. No, O sea, le das la vuelta y dices, ah, cabrón, es Santo Tomás. Eso es algo güey, que yo ¿qué- siempre he qué onda? defendido. O sea, la identidad de cada uno de los vinos. Para mí los vinos son personas. Sí. Y cada uno Ay, es yo una hago lo identidad mismo que tú. distinta. Sí. Entonces, para mí, y luego con mis vinos igual, cada uno es Sí. una identidad distinta, etiquetas Ajá. distintas. Entonces, Sí. me da mucho gusto que tengan justamente marcada una Claro. identidad en cada uno de los vinos, ¿no? Porque Sí. al final ya cada uno es súper expresivo, ¿sabes? Sí. Y fíjate que el Pet Nat también surge porque con Cristina Pino, que era la enóloga ¿Ella lo anterior, hizo? Chris Está Chris muy bien hizo el hecho primero, este sí. Pet Nat, ¿eh? Y la verdad es que ella, que es especialista en espumosos y que le encanta No, los Cristina vinos es blancos, maravillosa. Muy Cristina. bien hecho este. maravillosa, Un abrazote a es Cristina. que se decide hacer este Pet Nat. Y cuando recién lo empezamos a probar, me acuerdo que decía Cris que no quería hacerle de güey, ¿no? Ok. Pero entonces yo, platicando con Santiago, decíamos, es que Sí, el tampoco mercado no está listo tan, para sí, que sí, Para sí. Santo Tomás para se tan suelte turbio. tanto, No, Sí. sí, sí, o güey, sea, ¿sabes cómo? exacto, exacto. Porque Esta turbidez está bien todavía. Sí, 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 está. Porque además de eso, dejamos de producir el Calviñé, ¿te acuerdas Ajá, que era sí, el sí, que sí, comíamos sí. que la gente adoraba? Pero lo dejamos de hacer pues porque no teníamos el equipo necesario, era un vía crucis, entonces se deja de hacer y entonces dijimos, no, pues no podemos soltarnos la Sí, línea sí, para sí, dejarlo no, con, entonces sí. sin de güey, ¿no? Sí, Con sí, todo sí. el asunto ahí. Y creo que fue una buena decisión, ¿eh? Porque al final Sí. del día Ese alcohol, sí hay un ¿no? mercado también que, digo, eso lo estás diciendo tú como vinícola. Ahora yo te digo, como comensal y como consumidor de vino, también hay un mercado que está apenas en ese proceso migratorio Claro. y que está yendo pian pianito y que está yendo poniendo el pasito en el petnat y que tampoco quiere arriesgar la vida diciendo, ¿qué onda con el lodo en este vino, no? O sea, sí. No, pero me encantó sin que entenderlo, ¿no? respetas el valle acá
o sea, ya sea si venga de Santo Tomás o de Guadalupe, whatever, de los valles que tenemos allá en Ensenada, Qué pero aromático está no todo. hay una forzada, o sea, no forzan la acidez, güey, no hay No, una no. corrección No, excesiva, para no nada. pretende hacer el espumoso. El vino No, te es lo que acompaña, ¿no? es, Está es muy lo que lindo, es. es lo que es, está muy Pues sí, lindo. si no le llamaríamos pet nat, ¿no? O sea, si Ujú. si le hubiéramos metido demasiado a mano, pues no. Tú sabes que ahí ya sabes un gramito tartárico Sí, luego. sí, sí. Pero muy lindo, ¿eh? Pero aparte este Chenin, que seguramente lo conoces, Patrick, es del Valle de Santo Tomás, y justamente digamos, la parcela en donde se encuentra este Chenin, que tiene años y que es precioso, corre un riachuelo, que bueno, pues el riachuelo cuando es que llueve, que nunca llueve, pero bueno, Sí. ajá, Sí. corre un riachuelo y ahí cantan las ranas. Ah, por eso se llama cantarrón. Por eso se llama Cantarranas. cantarranas. Wow. Así es. Cantarranas. ¿Qué precio Sí. tiene para el público? O sea, Más o Creo que menos. debemos de estar como en no 650 está por nada mal. ahí, Ok, sí. ok. Sí, más o menos por ahí, 675 por Sí, ahí. porque al final del día, aunque es un estilo, bueno, ya ni tan novedoso, porque ya tiene un buen rato en el mercado, sí trae detrás la garantía y Claro, toda la sin fuerza duda. de Santo Tomás, Uy, ¿no? Al muy bien final hecho, del ¿eh? día Creo que es como, también en nosotros tenemos la responsabilidad de que como el consumidor confía mucho en nosotros, Claro, también. presentarle ideas propositivas como estas es importante porque de esa forma se atreven a probar más, ¿no? Se atreven a hacer Sí, algo, o después de sea, esto dices, ok, entonces me voy ajá. por esta línea, me voy por allá, por los Y ya tranquilos, sabes, totalmente. y ya quieres volver Sí. a Cantarranos porque está bien bueno. Oye, espérate, y luego déjenme, les quería decir otra cosa aprovecha. aquí la idea también, o sea, si pensamos en innovación y en ser propositivos, también hay que pensar que, pues, lo fuimos desde el principio con Dueto, ¿no? O sea, También, sí, Dueto claro. también fue Pero justo un aprovechando ahorita proyecto. que nos está diciendo eso, vamos a abarcar de una vez lo que también, ¿no? O sea, como que hablar un poco de esto, de la comunicación, de Ujú. percepción de vino mexicano, para que igual lo menciones, Pues sí. calidad-precio, ¿no? ¿En qué Sí, sí, rangos de sí o una no? vez. ¿Por qué México quizás no estamos donde deberíamos de estar? Porque podríamos ser, ¿no? Pues igual mencionar el Jeps, lo que sea. ¿Cómo ves todo eso? O sea, ¿vienes de ahí, de esa Sí, línea? porque al final del día Dueto es este vino que arranca en esta tendencia de vinos bien hechos, bien logrados, con un poquito más de proyección financiera. Entonces ya llega al mercado con una botella mucho más robusta, con un corcho mucho más pensado. Digo, no que no hubiera en el mercado en ese momento, pero sí fue de los primeros Con proyectos esa serios propuesta, ¿no? y en Sí. subir el precio también, ¿no? Junto Sí. con Vino de Piedra y muchos otros vinos que llegaron a decir, espérame, nosotros valemos más, perdón, pero todo lo que hicimos, todo el trabajo que se hizo detrás justifica este precio, ¿no? Sí, ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué también ha sido recibido y cómo ves tú el mercado, como dice Patrick? fíjate pues, este proyecto surge en los 90, ¿no? Dueto específicamente surge a partir del Tratado de Libre Comercio, imagínense, y sale en el 96 y Hugo fue el vino, digamos, la obra maestra de Hugo de Acosta Sí. en Santo Tomás, y fue creado con la idea de hacer un proyecto binacional, ¿no? Porque viene el Merlot de Huente Vineyards, Ajá, sí, que ¿o Huente no? Vineyards, ¿sí o no? Es como el homólogo de Santo Tomás. Sí, De Ajá. es esta Sí. vinícola Tomás antigua, de mucha la tradición, más grande del la más Valle grande, de También. Sonora, que sí, fue el valle, en su más momento fue el valle más importante. grande, el más Totalmente, sí. importante, el primer valle más grande Como que de comparten esas California. Ah, Sí, similitudes. hay y en muchas Estados Unidos Huente similitudes es sí. de culto. Sí, Exactamente. de Y culto. entonces, lo que es súper interesante es que sucede esta mancuerna y bueno, van pasando los años, termina ya siendo ahorita como lo es hoy en día, que es completamente, digamos, de uvas de Santo Tomás. Pero sigue siendo que cada año cambia de artista y tenemos un comité de selección del artista y el Está artista padre. se va, tenemos una cabaña en la bodega en Santo Y ahí Tomás, se va a se va inspirarse. y se queda los días que necesite quedarse allí, Qué cool. pero además porque o sea, cierran la bodega y se queda solamente se cierra la bodega y te quedas solamente con el guardia que está a 3 kilómetros de Ajá. Y distancia, o ya. sea, y los Estás coyotitos tú, la atrás. bodega, el viñedo Exacto. y Y ya, dale. ¿no? Y los tanques llenos de vino. Bueno, y entonces creo que el reto de la comunicación, y Sí, porque ¿cómo le haces para? cómo estamos ahorita, ¿no? ¿Cómo estamos, digamos, en México ahorita? Yo creo que México tiene el gran reto de que, o la industria vitivinícola
tenemos el gran reto número 1 de luchar contra el gobierno, porque También, o sea, totalmente. hay un tema muy, muy cierto que nosotros ya no están saliendo las... Sí, ¿no? A ver. No, sí, no, a ver. A ver. Pero ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie. No, en el acá tenemos estos se graban acá Tenemos directo. backups. Ah, ok. No, no. ¿Qué pensabas que estabas así con Con unos novatos. novatos? No, nada. A ver. Hola, hola, hola. ¿Se ha apagado este? A ver. Pero tampoco el tuyo. Sí, está apagado esto. ¿Se le acabó la pila? No, lo cargué. A menos que se haya acabado la pila, sí. No importa. Ah, no, sí, está, ya prendió. Ahí Ya. está. Listo. Ahí estás, listo. Entonces, a ver, ¿qué me quedé? Sí, estamos luchando con este bueno, mercado ya. el gobierno. ya. Sí, Bueno, sí, exacto. corte. Sí, sí, adelante. Jeps. Ya. Quítenle el Jeps. Lo que creo es que el gobierno, por lo menos en Baja California, y tú lo has de vivir seguido, Patrick, crecimos tan con la ciudad que la ciudad ya nos da por hecho, ¿no? Sí. Te voy a poner el ejemplo de Aguascalientes. Aguascalientes en pandemia no pudo hacer la Feria de San Marcos. Ujú. Ajá. Pues se le ocurrió, o se le propusieron, yo qué sé, crear la ruta del vino de Aguascalientes. Ok. Y en esta creación de la ruta del vino de Aguascalientes, se le daba, creo que, $1,000,000 para el campo y $500,000 para la O bodega. sea, recursos, güey. O sea, recursos heavy, sí. eso no pasa en Baja California. Puedes dejarlo ahí, sí le va a captar el audio, ¿eh? Sí. Ok. Entonces, de repente, pues pasa esto que el Baja California está abandonado por el gobierno, Ya. ¿no? O sea, la neta. Sí. Sí, el problema es que hay como el tema decimos del Jeps, ¿no? Ok, va, cóbralo, pero que llegue a la regrese un zona. poco Sí. para campo, para bodega, No equipo. no me hagan ir ahí, porque Ajá. también tengo un tema, o sea, bueno, a ver, los mezcales. O sea, También, Claro. sí, el también. Jeep del mezcal está agresivísimo. Si lo Totalmente, agresivo, el totalmente. mezcal está Sí. muy Pues agresivo. sí, porque tiene que ver con los niveles de alcohol, ¿no? Exactamente. Y entonces tú vas a las comunidades y dices, oye, todo lo que Sí. estoy pagando de impuestos, ¿dónde ¿Dónde está? Sí, pero ahí sí hay que hacer un paréntesis porque el vino quizás podría entrar en otra categoría. ¿No? Tenemos menos alcohol, es un poquito más alimento, Claro, ¿no? sí, se le Sí, conoce, sí. se le... Y no seremos el primer país en hacerlo. No. Hacer- Pues no, Francia lo hace, o sea, canasta sí. básica, Claro. Sí, o sea, definitivamente, y sobre todo en un país que está consumiendo tanto refresco de cola. totalmente. ¿no? Mucho Eso está azúcar, sí. terrible. Debería estar yepeado ahí. Peor, Sí. sí. Bueno, punto número 2, justo a lo que iba, tiene que ver con que nosotros mismos somos corresponsables, creo, y yo me acuerdo que en la Lomita ese era un tema muy importante, como una columna muy importante de nuestra comunicación, que es que el vino es para todos, Correcto. ¿no? O sea, el No vino, es elitista, ¿no? o sea, hay No que es dejar de mamón. quitarle la mamarracha. Sí. O sea, ya hay que, Sí. neta, o sea, te puedes llevar tu vinito a A los tacos si taquería, quieres, sí, ¿no? o sea, Ahí el y trailero. vámonos relajados nosotros. ¿Quieres saber cuántas veces llegaba yo con vino al trailero? Puta, qué rica Más de taquería. las que te admitiría jamás. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que voy aquí es que creo que Santo Tomás ha hecho un gran trabajo porque fuimos la primera vinícola también en ofrecer propuestas de super premium Ujú. a propuestas de neta para todo el De mundo, entrada, ¿no? ¿no? Y en garrafa, ¿sabes Sí, cómo? O sea, sí, sí. Sí. entonces, la verdad es que creo que el que le podamos quitar esta parte elitista y un poco como que inalcanzable Ujú. y de estatus al vino. Sí, sobre todo de estatus, ¿no? Es como La línea misión. aspiracionista, Sí, ¿no? es una super Quitarle lo línea. aspiracional también, ¿no? De, Sí, quitarle lo Lo aspiracional. cantamos no hace mucho, Patrick. Misión, Misión, sí. Y salió muy bien. muy bien a Oye, cegas, ¿no? precio calidad no inventen, le perdemos, ¿estás de acuerdo? Sí. Exacto. El problema es que tenemos a idealizar mucho luego las cosas, ¿no? Y también es, Sí, si no es la bodega nada más asteric, instagramable del mundo, ya no me interesa. Que Claro. lo es, además. porque es Como, una a bodega ver, muy linda. acuérdate No, tú, sí, pero lo pasa así, ¿no? Hay bodegas pequeñas claro, que no tienen para la infraestructura y no Pues quiere decir que el vino todas esté del malo. Sausal, Todo güey, el Sausal, y hacen exactamente. vinos Sí, buenísimos, sí, exacto. ¿no? O sea, yo me puedo ir en Sausal y probar Sí, de sí. todas las bodegas y salgo fascinada, ¿no? Oigan, pues ya sabíamos que con Keiko iba a ser eterno, porque Eterno, nos sí. da para otros
y ya tenemos que ir medio cerrando. Medio Ahorita cerrando, tiene pero nada más una que presentación a la industria, ¿no? Rico hoy tiene una presentación ahí a la Así industria. Vamos a es. presentar el proyecto a muchos restauranteros aquí en Bartolomé. Y en la noche hay un evento también aquí en la noche, Estoy muy una salsa de emocionada. maridaje, ¿verdad? donde vamos a platicar también un poquito más de lleno ya con el público final de lo que es Cantarranas, ¿no? Pero Así sí me es. gustaría que antes de que empecemos a despedirnos, nos digas tú cómo visualizas este vino mexicano y este futuro en 10 años. Si fueras así como que la Nostradamus, ¿qué ves que está pasando en 10 años? ¿Qué pensarías Bueno, tú? si pensamos ahorita en que el consumo del vino y del licor, de alcohol en general, Está. ¿Está en en el declive? mundo está en declive, Ajá. lo mira, yo te voy a decir algo, yo siempre que a lo mejor esto es mi parte psicóloga, pero yo siempre he creído que cuando más perdidos estamos, a mí me crea mucha ilusión el saber que cuando nos reencontremos, nos vamos a reencontrarnos con una mejor versión de nosotros mismos, más adaptada a las Claro. circunstancias Y actuales. no de tomar por tomar, como es que en México no hay es blanco y negro, ¿no? Sí, pero No creo tomo porque si tomo me tengo que emborrachar, ¿no? sí, No es exacto. de puedo No, disfrutar. no, no. Y creo que justamente el vino a eso te Sí. invita, a no tener que No, tomar hasta emborracharte, ¿no? exactamente, totalmente. Pero además yo creo que este declive, digamos, que en el que estamos ahorita, nos va a hacer volver muy pronto además. Ojalá. Yo no lo voy a extender a más del año que entra, o sea, yo creo que este año todavía va a Se ser va a una estar y ya al ansiedad. siguiente A lo volvemos. mejor a fin de año retomamos un Ojalá. poquito más. Ok, Sí, anoten eso ojalá. por allá, por favor. Sí. Y sobre todo porque Compren creo Que acciones. quinielas, Compren ya acciones. quinielas. sí, vamos a una quiniela, Sí, sí, porque sí. además te voy a decir algo, yo creo que el mexicano, digo, es alegre por naturaleza, pero si le metes un piquetito Sí, más ya. feliz, todas estas, Sí. Felices. nos vamos a dar cuenta que nos va a hacer falta Y más con nuestra gastronomía, ¿no? Que es sin duda. extraordinaria. Como este cambio generacional, vamos a llamarlo así, también nos está obligando a nosotros como vinícola y como distribuidores y como A cambiar profesionales también, del vino, adaptarse, ¿no? adaptarnos Sí. y a Claro. ofrecer mejores cosas. Ya Claro. no tenemos tiempo para hablar de malos vinos, no Que eso tenemos es a lo tiempo que voy. y hay que arriesgarse con proyectos como Totalmente. estos. Que eso es a lo que voy. Vamos a reencontrarnos con una mucho mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Porque tenemos que reinventarnos, tenemos que reencontrarnos, tenemos que reencontrar a nuestro consumidor, que creo Totalmente. que eso es súper importante. Totalmente. Y también es un buen reto, Sí. porque también eso de estar... Este optimismo, muchas Sí, gracias sí, por sí, traerlo. pues no porque tenemos cuando- otra. Sí. Traer un poco de, Sí, sí. de alegría, No, de yo esperanza. sí creo. ¿Están escuchando Francia? Ah, sí. Aguántenle. Sí, aguanten, España, avanza. Italia, ustedes España, Italia. pueden. ¿Nos están escuchando? Sí, Ya, aguántenle. sí, sí, a Croacia le está yendo a todo A dar, ¿no? todo. Así es. Sí, sí. Pero bueno, lo que yo sí creo eso, creo claramente que vamos para un arriba muy exitoso en donde nos vamos a encontrar no solamente el vino, sino todos los licores en un reencuentro Sí. de un Más consumidor maduro también, ¿no? mucho más Sí. maduro, sin ganas de Consciente, emborracharse, claro. mucho más consciente. Ya más a lo sensorial y no la Así es. Va a haber experiencia. un tamiz donde vamos a filtrar un Sí. poco todos Totalmente. estos vinos Sin duda. y licores que no Sí. tenían nada que aportar, que venían a copiar solamente. Sí, y había van a amenizar, hacerle volumen y Y hacer, le ¿no? van a quedar estos proyectos como Cantarranas, ¿no? Que trae una propuesta Muy, muy diferente, interesante y distinta, muy bueno el vino. accesible, bien Sí, hecho. muy bien ¿no? hecho, Al final muy del bien día, hecho. digo, Sí. no- Porque luego te esperas un pendano bien funky, ¿no? Y te ven en lo Sí. funky como, es que es parte del proceso, ¿no? Bueno, y cierto. algo que No, tienen no. que saber es que Santo Tomás está entrando a una reingeniería también enológica, Sí, no, y también digo, no esperaría de Santo Tomás que estuvieras un vino funky, Sí. ¿no? Y que te lo justificaran, ¿no? Sería, No, sí. a ver, Quiero son hablarte súper profesionales. Quiero o sea. hablarte de la mancuerna esta que creamos con Lulú y David, que Pero bueno, además. David Nájera es un tlaxcalteca, ese sí para que vean. A ver. Me encontramos un tlaxcalteca. Saludo a todas las 10 este, personas. siéntanse orgullosos de Sí. que el enólogo de Santo Tomás es un tlaxcalteca. Así es. Y Ah, que conocimos en Quintana Roo, ¿no? Sí. puede Chavito, ser, sí, muy simpático, sí. Súper joven. Súper joven. ahorita lo mandamos a que terminara, que defendiera su tesis de maestría Qué bien. en Mendoza, está allá ahora. Sí, me dice, soy el enólogo de Santo Tomás. Y yo, ¿cómo? Sí, No te escuché. güey. Te entendí que eras el enólogo de Santo Tomás. Me dice, sí. Y yo, güey. Bueno, es curioso porque cuando estábamos la búsqueda de la nueva enología, Santiago dijo, es que a mí me gustaría como un junior para poder tener un consultor senior. Ajá. Y quien nos recomendó, porque Lulú es mi comadre, literal. Sí, Lulú es como la consultora, ¿no? Sí, Ajá. y soy madrina de su hija, por eso mi comadre. Pero entonces, Estamos hablando de que Lulú. Lulú Martínez. Martínez Ojeda,
Entonces, Lulú nos recomendó a David porque trabajó con ella, no directamente, pero él trabajaba con un primo de Henry Lurton en Ok. Mendoza Wow. y se conocían pues por ese medio y me dice, hay un morro en Argentina que es mexicano que se quiere regresar a vivir a México, ¿por qué no lo buscas? Y nos quedó como anillo al dedo. Ah, mira, qué buena historia. Sí, y luego Lulú se propone a sí misma como enóloga consultora. Entonces, creo que aquí, digo, y pasó todo el proceso de selección, claro, ¿eh? no, bueno, sí. Es que eso No queda porque sea para otro madrina de episodio. Zúrica. No, porque yo me enteré hasta No, sí, después, claro, claro. inclusive, o sea, a mí no me dijo, sino hasta que se lo dijo a Santiago. Ok, No, pero además, híjole, es que esto es para otro episodio, pero sí. para la selección de enólogos, consultores, lo que hicimos fue que hicimos un comité y en ese comité presentaban el La vino, candidatura, el vino. se iban Ok. y nosotros captábamos el vino solos. Órale. Había chefs, había Wow. sommeliers. Esto sí sería bueno para un Consejo episodio. reguladorcito, Para un episodio de cómo ¿no? selecciona Estaría una bodega así increíble. al Sí. enólogo, Oye, ¿no? pero ese Sí. lo tenemos que grabar allá. Allá, Con ándale. harto vino. Sí, en Santo Claro. Tomás. En Santo primero la Tomás. bodega y lo vamos a No, me grabar allá. encantaría. Segundo sí, episodio por en la favor. bodega. Segundo Sí. episodio. También graba un poquito el terruño, la identidad, sí, está Claro, padre. Por eso ya lo van a ver claro. en Amazon, porque ya no está coqueteando Ya, Amazon. bueno. Ándale, bueno, Pero pues ni hablar que así sea. Pues Antes de listo. cerrar rápido, venga. 2 minutos, 3, quiero hablar un poco del tema de la vocación vitícola, la identidad del valle y cómo se está medio perdiendo un poco Chale, y el te está- tema y te está dando 2 minutos. güey, inmobiliario. Sí. Eso es como para otro capítulo. Es que, completo. mira, fíjate, en Burdeos, cuando estudiamos la parte geografía del vino, que es una materia que yo decían, ay, güey, geografía, pero no, habla mucho de identidad vitícola. Y la identidad lo es todo. Entonces hablan mucho en Francia sobre la disneylandización, ¿no? Que ha pasado en California, por ejemplo, y en muchas como ciudades que tienden a perder su identidad. Un ejemplo claro que yo hablo mucho en el libro es Quintana Roo. Quintana Roo perdió una identidad enorme. No es Yucatán, no es México, es más Estados Unidos. No tenemos tampoco una gastronomía muy yucateca, sino que es un sinfín o es una ciudad creada, un estado creado para agradar al turista. ¿A poco? Sí, totalmente. Es una pérdida de identidad dura, ¿no? No A es mí se como me en hace Mérida, que Mérida tiene auténtico. mucha identidad, ¿no? Aquí hay Ajá. mucha identidad, Ajá. pero en Quintana Roo se está perdiendo. Quintana Roo Sí, totalmente. totalmente Quintana Roo, Sí, sí. estoy de acuerdo, sí. Entonces, hablo mucho de ese ejemplo de que no seamos el Tulum, como en el Valle de Guadalupe, que pasa eso también, exceso de precios, especulación inmobiliaria, se pierde los valles vitícolas, empiezan a armar campos de golf, y entonces se pierde toda esta Vale, vocación vitícola, ¿no? Que creo que Ensenada, y el Valle de Guadalupe en particular, está defendiendo muchísimo, y creo que es súper importante tocar el tema porque los demás también estados vitícolas deberían de poner atención y Sí. proteger esa Sí. parte, ¿no? Él solito fue para allá, ¿eh? Él solito Sí, se bueno. metió en ese tema. Sí sabes que es mi talón de Aquiles. No, es ¿verdad? una belleza, sí. Es que Soy una- me gusta mucho la identidad vitícola, ¿sabes? Soy una incansable luchadora de No saques sacar el arma, esa no parte. saques el arma. Sí. Sí soy una incansable luchadora justamente porque, bueno, si partimos de la obviedad Ajá. de que Baja California es la región vitivinícola mexicana por excelencia, simplemente porque estamos en los grados necesarios del Ecuador, ¿no? Totalmente. para la cosecha Estamos de en el la vitis límite ahí de- vinífera, sí. ¿no? O sea, si partimos de esa Sí, totalmente. premisa, Estamos en la altitud, estamos ahí, ¿no? Todo en el estamos límite. ahí. Versus el Bajío, que es un microclima muy único que dio Sí. el chance, bueno, las Medio las huevo. condiciones que se dieran, Sí. ¿no? Ujú. Pero Baja California es una zona vitivinícola por excelencia. Sí. El Valle de Guadalupe, por sus condiciones climatológicas y geográficas, evidentemente, también es o sea, cumple con todos esos requisitos. ¿Por qué la queremos hacer Disneyland? Exacto. ¿Por qué? Como la Napa queremos Valley, ¿no? Que pasó eso. Pero a ver, entonces ahora en Napa Valley lo que sucede después de un montón de crisis y de todas estas regulaciones es que quien dicta qué se hace, cómo se hace y cuándo se hace son los ambientalistas, güey. Eso está bien. Eso está perrísimo. Y después de ahí, el gobierno, y después de ahí, la Asociación de Vitivinicultores. Entonces, No los hoteleros, no pues, los no restauranteros. hoteleros, Claro. no los Prioridad, ¿no? restauranteros, no las bodegas. Entonces, eso te habla, pues, evidentemente, de que nosotros tenemos que luchar por proteger una región que lo que tiene es la riqueza en el clima y en los suelos. Totalmente. La ¿no? biodiversidad, la fauna, la flora, o sea, La todo, fauna, la sí. flora, Sus el paisajes agua, vitícolas son únicos, o sea, sí. sin duda. Y entonces, Camilo le cae bien gordo cuando lo cito, pero lo citaré, que dice que cada metro cuadrado
de concreto, es 1 metro cuadrado menos de viñedo. Y también más temperaturas. Sí, porque entonces ya no hay captación de aguas totalmente. pluviales. Todo el valle se riega por medio de mantos acuíferos, por lo tanto, si deja de haber agua en los mantos acuíferos, pues vamos a tener que estar trayendo agua de fuera. Exacto. Más caro el Este, vino, Más caro Ajá. el vino, más huella de carbono. menos rendimientos. No, sí, ya Exactamente, todo entonces, empieza a colapsar. creo que hay un sector empresarial que no ha entendido. Quien menos entiende es el gobierno, sin duda alguna. Seguramente, sí. Porque Es la lana también. sin duda. Y bueno, pues sabemos un grupo de ciudadanos por medio de una asociación que se llama Por un Valle de Verdad, a la cual soy orgullosamente miembro. Ah, sí está muy buena esa Este, cuenta. Exponen a todos. Entonces, lo que hacemos de Por un Valle de Verdad es que denunciamos y ponemos el dedo en la llaga de los proyectos que no tienen nada que ver con la vocación agrícola y vitícola de los valles De lo- ajá. vitivinícolas de Baja California. Necesitamos platicar más. Eso también puede ser un episodio muy interesante de Sí. cómo la identidad vitícola es muy importante para un valle. O sea, eso sí, podría ser algo muy bueno. Y bueno, pues ahorita agradecerle a Keiko por el tiempo. Gracias. Qué lindo. Muchísimas gracias. Quedó súper lindo. Muy buen el vino, estuvo muy chida la entrevista, ¿no? El Gracias por vino tu tiempo. espectacular. La plática muy Y amena. además, Keiko, que hace muy casual. todo ahí cantador, así que feliz de tenerte. Que no sea la primera vez. Que no sea Y, la no- última. y nos vemos pronto. Por Nos acá vemos, para- pues, para en- terminar Nos vemos el siguiente mes en... El siguiente, ¿cómo van a Yo ya, vénganse conmigo de acá. Acabo de enterarme que hay un vuelo directo. Hay un vuelo de Volaris, no sé si está todo el tiempo, pero sí hay uno de Volaris a Tijuana. Ah, Venga, pues Tijuana, me sí. acaban de decir, Pues sí, felices, sí. muchísimas gracias también a Dendera por A el apoyo. Dendera. Casa de Leyendas allá, para que Gracias. busquen allá y pidan Casa el de vino, Leyendas. porque imagino van a querer probarlo. Distribución exclusiva para cantarranas y ensambles en Muy Casa bueno. Le- Oye, ¿qué? ¿Nos vas a dejar una botellita para el público? Obvio. Oh, ahí está, ya. Ah, sí, Perdón, comentario, Te güey. agarré en aire, pero es que Aquí ya viendo se Dendera vuelve con- costumbre, Sí, ¿no? primer comentario. Primer comentario, una botellita de cantarranas que está Sí. espectacular este penal, para que la gente se anime a probarlo y pues nada. Dendera ahí atrás. Sí, Dendera, siéntanos así. Pues muchas gracias por todo y nos vemos en el Gracias, siguiente. Gracias, Salud. Patrick. Gracias.